Imágenes, sonidos, palabras y movimientos. La parte que surge en mí, contada en primera persona. El exilio comienza cuando comenzamos a matar las cosas que amamos. No lo hacemos de una vez. Tal vez en años. Es como si el tiempo nos pusiera un cuchillo entre las manos y con él destruyamos cada instante en que fuimos felices. No lo hacemos con saña. Lo hacemos con la misma suavidad con que estos registros se hacen presentes. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Soy Romina Ileana Reta. Nací acá en San Luis. Tengo como registro, por lo que me dicen, ¿no? Cuando era muy chiquita, a partir de los 4 años, como que imitaba cantantes, por ejemplo. Yo no recuerdo, pero era como muy graciosa y muy expresiva. Después las escenas que hacía cuando se iba mi mamá eran terribles. Entonces era como, ¡ay no! Era como muy dramática. Y era muy chiquitita. Yo tampoco me acuerdo de eso, ¿no? Y después fui haciendo como estos juegos simbólicos, más o menos en esa edad, cuando iba a 3er grado. Siempre haciendo como otros personajes. El juego, ¿no? El juego de si hacía un rol, el ser otro. Hacía la bibliotecaria, ¿sí? Tenía una biblioteca gigante y hacía que los libros los acomodaba, los volvía a acomodar. Era como, esa era la bibliotecaria. Creo que me pasaba siestas enteras haciendo eso. O dibujando. Y creo que era ahí el descubrir por qué la hoja tiene ese detalle o ese color, eso. Cómo lograr eso. Esas cosas. Era como curiosa en ese sentido. Tenía unas compañeras que hacían teatro. Fue más o menos a los 12 años, 11 años aproximadamente. Y bueno, y se iban de gira y tenían un elenco. Y a mí me reentusiasmaba eso. Y empecé como a preguntarles qué hacían en el teatro, cómo era. Y eso me entusiasmó. En la escuela sí había un teatro, pero no había ido a ver una obra de teatro, ¿no? Y fui y me gustó. Y yo ahí como que me sentí como reimpactada por la escenografía. Fue como el clima de la escena. Y ahí dije, ay, creo que algo me está llamando. Empecé con la danza primero y después fue el teatro, con la danza clásica. Entonces cuando ingreso al CFA, que no seguí la formación de la danza clásica, en el 94 más o menos. Si bien empecé como con el dibujo, después con la danza, y como que iba como integrando. Y en la actuación encontré eso,
cómo integrar todo eso y que ya venía como latiendo hace un rato. Ahí hice un trabajo práctico previo, que fue como un trabajo colectivo, porque ibas como pasando fases, digamos. Y después fue como un trabajo final, donde ya tenía como de maestro Alejo Sosa. Y en uno de los trabajos era actuar, y en el otro trabajo era ser asistente, y en el otro trabajo era ser la iluminadora. Y ahí fue cuando hago la casa de Bernarda Alba, y fue como la primera obra en el Berta Vidal de Batini. Estos que están acá son unos mocasines, los usé en Bernarda y en algún otro personaje, que siempre esos personajes son que tienen un peso de una anciana, en una abuela mapuche también. Era como ir encontrando, siempre los zapatos me llevan también a caracterizar al personaje. Para mí son re importantes, es como encontrarle el peso de la caminata, digamos, de que cómo camina ese personaje, y ya con el zapato puedo como trabajar más en detalle su caminar. Me gusta descubrir qué zapato usaría determinado personaje hacia la construcción del personaje. Fue re fuerte. Además no era muy consciente de muchas cosas del trabajo, ¿no? Como que me pasaban, sino que como que iba descubriendo cómo hacerlo, cómo poner en concreto ahí, en darle forma a todo lo que venía trabajando esos años. Y fue como buscar el objeto, iba por ese lado, ¿no? Como desde afuera iba. Sí recuerdo que eran ensayos en mi casa. En mi casa, caminatas, probar caminatas. Y bueno, yo utilizaba un bastón. Y fue como, Bernarda Alba, que era el personaje que hacía, era Bernarda Alba cuando agarraba el bastón. Y entonces ahí como que pude como encontrar algo de esa energía de Bernarda. Y bueno, un poco, yo recuerdo que mi abuela tenía una presencia muy fuerte en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y no era Bernarda, obviamente, pero sí tenía algo. Y eso lo observaba desde algún lugar, desde su energía o su forma, porque claro, era mi abuela, entonces tenía su edad, y yo era jovencita para ser una abuela, y la Bernarda, entonces era como eso, ir haciendo esos pequeños registros y pudiendo construir desde ese lugar. Me conectó con la poesía del autor, con lo dramático que escribía y con la profundidad que escribía. Lo poético me encantó siempre de Lorca, aunque sea un lenguaje distanciado de lo que nosotros somos, ¿no? Creo que fue a eso, como encontrar un autor que me movilizara. Después era como más difícil encontrar otros autores, ¿no? Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo, por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo. No te acerques. No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas, y me arrastra y sé que me ahogo, pero voy detrás. Y sé que estoy loca, y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y aquí estoy, quieta por oírlo, por verlo menear los brazos. ¡Que despierte la novia! En Bodas de Sangre fue un trabajo súper intenso, donde se trabajaba mucho desde lo corporal. Y éramos 24 artistas en escena, entonces habían bailarines en vivo. Era como conectarme con la música, con el baile español. Creo que iba construyendo desde ahí.
explorar el movimiento y crear las imágenes desde ese lugar. Tengo el vestido de la novia de bodas de sangre, que es un vestido de novias. Este vestido era de mi mamá. Mi mamá se casó con este vestido. Así que bueno, significó un montonazo ponerme este vestido. Y además es hermoso, ¿no? Cuando yo me lo puse dije, ¡wow! Así eras cuando te casaste. Sí, fue como eso, sentir esa sensación. No pienso en las dificultades que pueda llegar a tener cuando encaro un personaje, por ejemplo. No pienso en eso, sino que me meto más en cómo me resuenan las palabras en mí. Empiezo ahí. Creo que es a nivel de sensaciones y eso, o si me salen imágenes y a veces sueño. Tengo sueños que tienen que ver con las escenas, entonces esas cosas. Primero creo que me meto por ese lugar, no pienso en la dificultad. Y si hay una dificultad, por ejemplo, bueno, en Antígona tenía que hacer una escena que era con arnés y que era la escena final y llegaba al medio del público, ¿no? Tenía que hacer todo un entrenamiento físico y bueno, y trabajar con gente que también me pudiera enseñar cómo era meterse en un arnés y estar a tantos metros y volar. Pero no pensé en la dificultad. El vestuario de Antígona, que en realidad tiene que ver con el movimiento que necesitábamos, la apertura para colgar los arneses, digamos, para engancharlos. Entonces se tuvo que hacer por todos lados aperturas. Y está también todo teñido. Siempre sentí que cuando tomaba una obra, un personaje, un papel, no era la misma persona cuando lo llevaba a escena o después de varias funciones, la misma persona que lo comenzó, pero no a nivel de que se aprendió una técnica nueva, ¿no? A nivel personal. Y me parece que está buenísimo que el público pueda vivir algo de eso, como una transformación, algo que le resuene, porque hay otra interpretación, hay otras vivencias del público. Entonces pueden resonarle un montón de cosas. Esta comunicación que se da entre actores y público, este puente, tiene que ver con lo humano, con las emociones nuestras, con nuestras propias vivencias. En Antígona trabajaba mucho con la provocación desde la corporalidad, porque no había escenografía, no eran los vestuarios impecables, ¿no? O sea, llegábamos bien, pero después, hasta en el mismo ensayo, tratábamos que ese vestuario esté en las condiciones que tiene que estar esos personajes, que tenían que estar esos personajes. Trabajé mucho con lo que era la vulnerabilidad del personaje. Se trabajaba mucho lo que era una situación de violencia, de encierro. Es un trabajo con uno mismo. El conócete a ti mismo es eso. Es cómo sigo entrenando y trabajando conmigo para conocerme con mayor profundidad, cómo reacciono ante determinados estímulos y cómo es esa Romina y cómo es esta Antígona. Antígona fue como muy fuerte para mí hacerlo en ese momento, porque venía de hacer infantil. Hacía como 8 años que hacía teatro infantil, entonces fue como regresar a ese lugar de búsqueda, porque cuando ingreso a la actuación desde el clown fue otra búsqueda, completamente diferente. Y esta es Catalina, que trabajamos muchísimo en lo que era el vestuario en esta obra. Y fue mutando el vestuario, empezamos todas de negro, después fuimos como implementando colores y después hicimos todo el diseño. Esto. Tengo como narices de ensayo,
que son estas, y después como la otra nariz, que es la nariz de Catalina. Y bueno, es como que Romy se pone esta nariz y ya es Cata. Me genera un montón de juego, de volver a esa niña y ser divertida, ser curiosa como los niños, como conectar con la niña. Catalina me llevó a ese lugar. Yo necesitaba conectarme con el juego después de venir haciendo obras dramáticas de tantos personajes con mucha carga. Fue encontrarme con la alegría, con la inocencia, con el descubrir cosas desde la niñez. Entonces me encontré Romina niña jugando y empecé como a buscar desde ese lugar. Y bueno, y la observación cambió. Empezaba a ver niños pequeños, ¿no? Entonces esa construcción empecé a hacer. Este sería el vestuario más de verano. Y con este vestuario, que es un vestuario fácil para llevar en la valija, que es un vestuario completamente diferente a lo que es Catalina, con este viajé a Tailandia. Hice un voluntariado ahí y me fui sola al voluntariado. Trabajar con chicos de escuela, de jardín y primaria. Yo trabajaba con la profe de inglés y después hacía el espectáculo y lo hice en todos los grados, digamos. Bueno, ahí en esa escuela iban monjes y donde nosotras, las docentes y cualquier mujer no puede acercarse, digamos, aunque sea un niño, aunque vaya a la escuela. Ay, estas son re lindas porque en Tailandia lo que hacía era hacer acciones con las medias. Entonces, cuando me ponía las medias, eran todas acciones porque como no entendíamos el idioma, ni ellos a mí ni yo a ellos, lo que hacía era hacer todas acciones y crear con música las escenas, sin hablar. Entonces hacía como los distintos personajes que se encontraban, y cuando se encontraban se podían besar, podían saludar, podían sostenerse. Primero era como que se sostenían, que estaban tristes, después encontraba a su amigo. Entonces, a partir de un trabajo así, desde este lugar de narrar la historia, me iba a los pies, y ahí pasaban de las manos a los pies. Y entonces era todo un trabajo del vestuario con acciones, puramente acciones, y música. Dar teatro a través de una cámara, y sobre todo porque ha costado mucho llevar el teatro al aula, creo que lo voy descubriendo porque es algo nuevo, y sobre todo porque tenía que ver con el vínculo alumno-docente y el vínculo colectivo para crear entre todos el juego, ¿no? O sea, todos eran juegos grupales y a partir de ahí armábamos los contenidos o explorábamos los contenidos. En el aula yo trabajo mucho con música, hago mucho trabajo corporal, por más pequeñito que sea. En los más chiquititos trabajo todo lo que es la expresión corporal. Entonces era como, ir para ese lugar era como bastante difícil, ¿no? Porque sobre todo había primeros que no conocí, o sea, no los tuve dos semanas de clase. Entonces también era cómo creo el vínculo con ellos si nunca me vieron, ¿no? Y eso a Romina, no digo como docente, a Romina le generaba angustia, ¿no? Porque me parece que los hechos artísticos, las materias artísticas tienen que ver con esto, con la exploración, con sentir, con crear cosas grupales y también individuales, con observar al otro, porque ahí estoy aprendiendo. Entonces me hice muchas preguntas, ¿no? Primero y segundo grado, por lo general, la comunicación es con los papás, ¿no? Porque ellos son los que entran a la computadora y ellos son los que ayudan a hacer las tareas. Entonces, por ahí la respuesta es como un poco más lenta, porque los papás se están dedicando más a las materias troncales que a las artísticas. En cambio, en tercer grado, ya ellos me empiezan a contar por mensaje qué les parece la actividad o algo de su vida. Por ahí me cuentan algo que les pasó a ellos
y que les cambió el humor del día, o que se pelean con sus hermanos, o cómo están ese día. Lo que hago es pedir un registro escrito, pero para que ellos vayan teniendo como un orden, y después un registro, ya sea una fotografía o un video, y ellos me mandan ese material. Y es buenísimo porque por ahí se engancha toda la familia, y entonces cuando querés ver hay videos que tienen producción, que no lo habían pedido y que surge así. Y jugando, siempre jugando con la cámara en esta vez, ¿no? Con el teléfono. Transformada, dejas tu antigua piel para tomar tus alas. La experiencia de Leemos para abrazarnos surgió en plena cuarentena, en la primera parte en marzo, el 24 de marzo. Fue muy fuerte, digamos, esa fecha, y era trabajar la temática, ¿no?, de los desaparecidos. Y surgió de dos compañeras, Celeste Domínguez y Laura Oros, y ahí fue como que nos fuimos sumando los demás. Creo que encontré en ese momento tan fuerte de incertidumbre y de no saber qué pasaba afuera, qué pasaba adentro, qué me pasaba a mí, qué iba a pasar. Fue como encontrar el grupo y ver cómo hacíamos para poder comunicarnos. Yo nunca había hecho vivos, por ejemplo, y fue como esa experiencia nueva de cómo hago para llegar al otro, el compartir con el otro. Así surgió, y fue eso, ese día tan clave, importante. Y después fue como, bueno, nos vamos sumando el otro viernes y empezamos a decir, bueno, empezamos a ver temas. Primero eran libres, después empezamos por autores, y cada vez nos íbamos uniendo más, hasta que después lo empezamos a abrir. Fue como otro momento, y lo abrimos a distintos actores y actrices, y empezaron a agregarse gente de Tucumán. Y después fue como creándose también, y empezamos a decir, ¡ay, pero somos un grupo! Fue eso, y fue encontrar como un lugar donde decir, bueno, acá estamos, podemos hablar. Nos dio luz, ¿no?, a grupos de actores, y no solamente a este, sino a mucha gente. Nos empezó a dar luz en el contexto, porque toda la gente empezó como a nutrirse del arte. Entonces también era como empezar a ver esto, reflexionar si éramos visibles, porque parecíamos que éramos invisibles. Creo que estamos buscando nuevas formas de poder encontrarnos y gestar, como pensar más allá de lo que nos está pasando como artistas. Y a nivel personal, siento que la pandemia nos ha metido o nos ha ido llevando a un proceso personal, porque seguramente, y lo digo como proceso personal, hay un descubrir de uno en un momento de incertidumbre, pero hay momentos claves para la humanidad, que es el contacto con la muerte, ¿no? Este contacto es la transformación. Entonces, si realmente somos conscientes, si queremos, ¿no?, creo que empezamos a ver grupos solidarios en distintas partes del mundo, agrupaciones que no estaban sucediendo, acciones que no hacíamos. Siento que Leemos para abrazarnos tiene que ver con el contacto, y con esto que tiene que ver con el amor, que es la fuerza vital del ser humano.